¿Alguna vez te has preguntado si existe una solución real y duradera para los problemas que te agobian día tras día? A menudo cargamos con preocupaciones que parecen no tener fin. Nos sentimos solos o sin rumbo y olvidamos que existe una fuente inquebrantable de ayuda: Dios. En este video descubriremos cómo la soberanía del Padre, su carácter inmutable y el poder de la oración pueden convertirse en el camino más sólido para vencer todo obstáculo. Desde aprender a entregar el control y dejar atrás el miedo, hasta cultivar la humildad y la gratitud, cada sección de este estudio te guiará a confiar plenamente en Él y a encontrar soluciones incluso en las situaciones más imposibles. Antes de adentrarnos en estos principios, quiero invitarte a proclamar algo muy importante. Hoy renuncio a la ansiedad y pongo toda mi confianza en Dios. Creo con todo mi corazón que Él tiene el poder para librarme de cada problema. Haz de esta declaración tu punto de partida y prepara tu espíritu para experimentar la paz y el gozo que solo Dios puede darte. Comencemos. Número 1. Reconociendo la soberanía de Dios. ¿Te has detenido a pensar en lo que realmente significa que Dios sea soberano? Fíjate que no estamos hablando de alguien que simplemente tiene autoridad. Estamos hablando de un Dios que creó todo lo que ves, desde las estrellas en el cielo hasta el latido de tu corazón. Isaías 45, versículo 5, nos lo recuerda con claridad cuando dice: «Yo soy Jehová, y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí». Es como si el mismo Creador nos estuviera diciendo: «Soy el único que tiene el control absoluto de todo, y puedo sostenerte incluso cuando no me reconozcas». Esa afirmación rompe cualquier idea de competencia divina o de fuerzas que puedan igualar su poder. Ahora bien, podrías preguntarte, si Dios es tan soberano, ¿qué papel juega mi libre albedrío? Déjame decirte que su soberanía no cancela tu capacidad de elegir, más bien la garantiza. Él te ha dado la libertad de tomar decisiones, pero eso no significa que su plan fracase cuando las cosas se ponen difíciles. En la historia bíblica vemos una y otra vez cómo Dios permite que sus hijos caminen sus propios caminos, pero al final su propósito se cumple. Piensa, por ejemplo, en José, que fue vendido como esclavo y terminó convirtiéndose en una pieza clave para la salvación de su pueblo. Dios nunca dejó de ser soberano, aun cuando parecía que todo se salía de control. Cuando Deuteronomio 4:35 declara que Jehová es Dios y no hay otro fuera de Él, nos está enseñando que su mano poderosa no conoce límites. No hay circunstancia que lo tome por sorpresa. Te sientes solo o en una situación que parece no tener salida. Él sigue estando en el trono. Esta verdad, aunque a veces puede parecer desconcertante, es precisamente lo que nos da esperanza. Porque si Dios es realmente soberano, puedes descansar en que tu vida no está a la deriva. Y esto, amigo mío, es lo que nos lleva a confiar plenamente en su voluntad, aun cuando no la entendamos del todo. Hay momentos en que el dolor y la incertidumbre nos hacen cuestionar la soberanía de Dios. Quizás hayas perdido un ser querido o atravesado una crisis personal tan fuerte que piensas: ¿dónde está ese Dios soberano ahora? Sin embargo, la soberanía de Dios no es solo para los días de sol. Está ahí en medio de la tormenta, sosteniéndote cuando sientes que no puedes más. Él no promete que nunca pasarás por pruebas, pero sí te asegura que en cada una de ellas habrá un propósito. Romanos 8:28 respalda esta idea cuando señala que todas las cosas ayudan a bien a quienes aman a Dios, incluso aquellas que no comprendemos al instante. En esa soberanía, Dios puede encaminar cada obstáculo para forjar tu carácter, hacerte más sensible a las necesidades de otros y, sobre todo, acercarte más a Él. Tu sufrimiento no es invisible ante sus ojos, ni tus lágrimas pasan desapercibidas. Es ahí donde nuestra respuesta a su soberanía marca la diferencia. Podemos alejarnos con amargura o acercarnos con humildad, reconociendo que Él ve mucho más allá de lo que nuestros ojos alcanzan a percibir.
Cuando reconocemos su soberanía, respondemos con adoración, con ese sentimiento profundo de respeto que nace de entender que estamos frente a alguien mucho más grande que cualquier crisis. Confía en que Él cuida de ti con la misma atención con la que diseñó el universo. Nadie más tiene el poder y la autoridad para sostener todo y a la vez tocar tu corazón de manera tan personal. Así que, si alguna vez te preguntas cómo solucionar el 100% de tus problemas, recuerda que la base está en creer y confiar con todo tu corazón en ese Dios soberano. No se trata de anular tus decisiones o de vivir sin esfuerzo, sino de descansar en su autoridad suprema. Él sabe lo que hace, y cuando dejas de cargar con el peso de arreglarlo todo por tus propias fuerzas, descubres que su control absoluto es la verdadera fuente de paz. Con esa convicción, cada dificultad se convierte en una oportunidad para acercarte al Padre y descubrir que, en medio de la tormenta, su soberanía sigue siendo la solución definitiva. Número 2. Confianza en su carácter. ¿Sabías que hay una constante en este mundo lleno de caos y cambios? Sí, es el carácter de Dios. Déjame decirte algo. Mientras todo a nuestro alrededor parece cambiar, nuestras emociones, nuestras circunstancias, incluso las personas que amamos, Dios permanece igual. Fíjate en lo que dice el Salmo 36:5. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. No es solo poesía bonita, es una verdad que sostiene nuestras vidas. Su misericordia y fidelidad son infinitas, tan vastas y profundas que no hay forma de medirlas. Hablemos primero de la misericordia de Dios. ¿Alguna vez has sentido que no merecías algo bueno, pero aún así lo recibiste? Eso es su misericordia, es su compasión hacia nuestra fragilidad, su amor inmerecido que no se basa en quiénes somos, sino en quién es Él. Y lo más hermoso es que esa misericordia no tiene fin. Lamentaciones 3:22 lo dice de una manera que me eriza la piel. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Cada día, Dios te da un reinicio, una nueva oportunidad, como un amanecer que nunca falla. Ahora, su fidelidad. Esto es lo que realmente nos da seguridad. ¿Cuántas veces hemos sido traicionados o decepcionados por alguien, quizás incluso por nosotros mismos? Pero Dios no es como nosotros. Él es constante, inquebrantable. Cuando promete algo, lo cumple. Cuando dice que estará contigo, no hay tormenta que lo haga retroceder. Esa fidelidad, descrita como alcanzando hasta las nubes, nos asegura que no importa cuán alto o lejos estemos, Él sigue siendo el mismo. Y aquí está el punto clave. Dios no cambia, su carácter es inmutable. Lo que Él fue ayer, lo es hoy y lo será mañana. ¿Sabes lo que eso significa? Que puedes confiar en Él en cualquier circunstancia. ¿Tienes miedo del futuro? Dios ya está ahí. ¿Estás enfrentando una prueba difícil? Él sigue siendo fiel. Su carácter no depende de nuestras emociones ni de nuestras fallas. Él es el mismo Dios que sostuvo a Abraham cuando le pidió que dejara su tierra, el mismo que estuvo con David en medio del peligro, y el mismo que levantó a José de la esclavitud para convertirlo en un líder. En un mundo tan cambiante, la inmutabilidad de Dios es nuestra roca firme. Puedes aferrarte a esa verdad cuando todo lo demás parece derrumbarse. Y no solo se trata de teoría, esto tiene una aplicación práctica en nuestra vida diaria. Imagina que estás enfrentando una situación que parece imposible de resolver. Tal vez sea un problema financiero, una enfermedad o un conflicto familiar. ¿Qué haces? Te recuerdas a ti mismo que Dios es fiel, que sus promesas son reales. Él dijo que nunca te dejará ni te desamparará. Así que, en lugar de dejar que el miedo te paralice, decides confiar. Tomas un paso de fe, no porque tengas todo resuelto, sino porque sabes quién está contigo. Y aquí hay algo poderoso. La confianza en el carácter de Dios crece con la experiencia. Cada vez que ves cómo Él obra en tu vida, esa confianza se fortalece.
Es como construir un muro ladrillo a ladrillo. Un día recuerdas cómo Él proveyó cuando no sabías cómo pagar tus cuentas. Otro día piensas en cómo te dio paz en medio del dolor. Y así, poco a poco, tu fe se vuelve inquebrantable. Déjame terminar con esto. No importa lo que estés enfrentando hoy. Recuerda que Dios sigue siendo Dios. Su carácter inmutable es la solución definitiva a nuestra inestabilidad. No necesitas tener todas las respuestas, solo necesitas confiar en Él. Su misericordia te cubre, su fidelidad te sostiene y su inmutabilidad te da la certeza de que pase lo que pase, Él nunca cambiará. ¿No es eso lo que todos anhelamos? Un fundamento sólido en el que podamos construir nuestras vidas. Dios es ese fundamento. Confía en Él. Número 3. Entregando el control. Déjame preguntarte algo. ¿Cuántas veces has intentado controlar todo en tu vida? Desde los pequeños detalles, como asegurarte de que el día salga perfecto, hasta las cosas más grandes, como tus planes de futuro. ¿Y qué pasa cuando algo no sale como esperabas? Esa sensación de frustración, de ansiedad, es agotadora, ¿verdad? Pero aquí está la verdad que necesitamos recordar. Nunca fuimos diseñados para llevar ese peso. Proverbios 16:3 nos dice: encomienda a Jehová tus obras, y tus pensamientos serán afirmados. Y fíjate bien, encomendar no significa pedirle permiso a Dios para hacer las cosas a tu manera. No, significa soltar las riendas, confiar y poner nuestras decisiones, preocupaciones y sueños en sus manos. Ahora, esto no quiere decir que dejes de planificar o que ignores tus responsabilidades. Planificar es sabio, pero aferrarse al control de los resultados es donde caemos en la trampa. Es esa falsa idea de que si hacemos todo perfecto, todo estará bajo control. Pero la realidad es que hay tantas cosas que escapan a nuestro alcance. Mateo 6:27 lo dice de manera muy clara. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Es como si Jesús nos estuviera diciendo: ¿en serio crees que preocuparte cambiará algo? No se trata de rendirnos al caos, sino de entregarle el control a quien tiene el poder real para manejarlo. Jesús nos da un ejemplo perfecto de esto en Mateo 6:25. Nos dice que no nos preocupemos por qué vamos a comer, beber o vestir, porque nuestro Padre Celestial ya sabe lo que necesitamos. Mira las aves, nos dice. Ellas no siembran ni recogen, pero nunca les falta alimento. ¿Y los lirios del campo? No trabajan, no hilan, pero ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Si Dios cuida así de lo más simple, ¿cómo no va a cuidarnos a nosotros? Pero aquí está el detalle. Tenemos que buscar primero el reino de Dios y su justicia. Cuando hacemos esto, todo lo demás viene por añadidura. Es fácil decirlo, pero entregarle el control a Dios no siempre es sencillo. Nuestro instinto humano nos dice que debemos manejar todo por nosotros mismos. Pero los grandes ejemplos bíblicos nos muestran lo contrario. Piensa en Abraham, que estuvo dispuesto a entregar a Isaac en obediencia, confiando en que Dios sabía lo que hacía. O Jesús en el Getsemaní, diciendo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. En ambos casos, vemos que soltar el control no significa rendirse, sino depositar la confianza en las manos correctas. ¿Y qué ganamos cuando hacemos esto? La paz. Esa paz de la que habla Filipenses 4:7, la que sobrepasa todo entendimiento. Porque cuando dejas de luchar por controlar lo incontrolable, algo hermoso sucede, te liberas. La ansiedad y el estrés que cargabas comienzan a disiparse porque ahora entiendes que Dios está en control. Y no solo eso, sino que Él es un buen Padre que quiere lo mejor para ti. Entonces, ¿cómo lo hacemos práctico? Empieza con algo sencillo: oración. Habla con Dios como si estuvieras hablando con un amigo cercano. Dile lo que te preocupa, lo que te pesa, y pídele ayuda para confiar. Luego medita en su palabra. También aprende a soltar el resultado. Haz lo que está en tus manos con excelencia, pero recuerda que el desenlace está en las manos de Dios. Si no entregamos el control,
lo que nos espera es más estrés, más frustración y una sensación constante de estar batallando contra algo que no podemos vencer. Pero cuando aprendemos a encomendar nuestras obras a Dios, cuando buscamos primero su reino, todo cambia. Su paz llena nuestros corazones y nuestros pensamientos se aclaran. ¿No es eso lo que todos queremos? Poder respirar profundamente y saber que todo estará bien, no porque lo tengamos resuelto, sino porque Él lo tiene. Así que, la próxima vez que sientas que las cosas se salen de control, recuerda esto. No necesitas tener todo bajo tu mando. Solo necesitas confiar en quien tiene el poder real. Suelta las riendas, entrega el control a Dios y mira cómo Él transforma no solo tus circunstancias, sino también tu corazón. Número 4. El poder de la oración. ¿Alguna vez te has sentido abrumado por problemas que parecen no tener solución? Esos momentos en los que ya no sabes qué hacer, cuando todo parece estar fuera de control. Déjame decirte algo, ahí, justo ahí, la oración es tu refugio. No estoy hablando de una oración rápida o de palabras repetidas sin pensar. Hablo de ese tipo de oración que te conecta directamente con Dios, con el Creador del universo, quien tiene el poder de transformar cualquier situación. Primera de Tesalonicenses 5:17 dice: orad sin cesar. ¿Qué significa esto? No se trata de estar todo el día con las rodillas dobladas, sino de vivir en un estado de comunión constante con Dios, donde cada pensamiento, cada susurro es una conversación con Él. La oración es más que palabras, es la llave que abre las puertas del cielo, es el canal directo entre tú y el Todopoderoso. Cuando oras, estás diciendo: Dios, confío en ti. No puedo hacerlo solo, pero sé que tú sí puedes. Santiago 5:16 nos recuerda que la oración eficaz del justo puede mucho. Eso significa que tus oraciones no son en vano, tienen poder, tienen peso, son capaces de cambiar circunstancias, sanar corazones y traer soluciones donde antes no había esperanza. Pero hay algo que no podemos pasar por alto. Santiago también habla de la confesión. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. A veces pensamos que podemos esconder nuestras fallas de Dios o incluso de nosotros mismos, pero la confesión trae libertad. Es como quitar un peso de encima. Cuando somos honestos con Dios y con los demás, abrimos espacio para que su gracia y su poder trabajen en nuestras vidas. Además, cuando oramos unos por otros, nos fortalecemos como comunidad. No estamos solos en este camino, somos un cuerpo y nuestras oraciones mutuas nos unen y nos sanan. Pensemos también en la importancia de la persistencia. Jesús, en Lucas 18, nos da el ejemplo de la viuda persistente que no se rendía hasta recibir justicia. ¿Cuántas veces hemos orado una vez y, al no ver resultados inmediatos, nos damos por vencidos? Pero Dios nos llama a perseverar, a confiar en que Él está trabajando incluso cuando no lo vemos. A veces, los mayores milagros ocurren en los momentos de mayor persistencia. Si miramos la Biblia, encontramos ejemplos poderosos de oración. ¿Recuerdas a Elías? Oró fervientemente para que no lloviera y no llovió por 3 años y medio. Después, oró nuevamente y el cielo se abrió. O Daniel, que a pesar de enfrentarse a la amenaza de ser arrojado al foso de los leones, seguía orando 3 veces al día. Y por supuesto Jesús. Si el Hijo de Dios dedicaba tiempo a orar, ¿cuánto más deberíamos hacerlo nosotros? En Getsemaní, Jesús oró con tanta intensidad que su sudor era como gotas de sangre. Él sabía que la oración era su conexión directa con el Padre, su fuente de fuerza y paz. A veces sentimos que no tenemos tiempo para orar, pero déjame preguntarte, ¿puedes permitirte no orar? La oración no tiene que ser complicada. Puede ser una conversación sencilla mientras caminas al trabajo, mientras haces tus tareas diarias o incluso mientras estás acostado en tu cama. No hay reglas rígidas. Lo importante es que abras tu corazón. También hay obstáculos que debemos superar: la distracción, la duda, el pecado. Estos son los enemigos de la oración, pero no dejes que te detengan.
Cuando sientas que tu mente divaga, vuelve a enfocarte. Si dudas, recuerda las promesas de Dios. Y si el pecado te aleja, acércate con un corazón arrepentido. Él siempre está dispuesto a perdonar y a restaurar. La oración es una solución poderosa a la impotencia y la desesperación. Cuando oramos, reconocemos que no podemos hacerlo solos. Le decimos a Dios, te necesito. Y cuando haces eso, algo increíble sucede. Dios no solo escucha tus palabras, actúa. Su paz, esa que sobrepasa todo entendimiento, comienza a llenar tu corazón. Puede que la situación no cambie de inmediato, pero tú cambias, tu perspectiva cambia, tu fe crece. Así que hoy te animo a hacer de la oración una parte constante de tu vida. Habla con Dios en todo momento, confiesa tus fallas, ora por los demás y nunca te rindas. Porque la oración no es solo una herramienta, es el poder que nos conecta con el cielo. Orad sin cesar. Dios está esperando escucharte. Número 5. La guía de la palabra. ¿Alguna vez has sentido que estás caminando en completa oscuridad? Ese momento en que no sabes hacia dónde ir, qué decisión tomar o cómo enfrentar los desafíos que tienes delante. La vida puede sentirse así a veces, incierta, confusa, como si estuviéramos avanzando a tientas. Pero hay algo que puede iluminar nuestro camino. Algo que nos muestra no solo el siguiente paso, sino también la dirección correcta. El Salmo 119-105 lo dice de manera hermosa. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Puedes imaginarlo? Una lámpara que te permite ver justo dónde pisas y al mismo tiempo una luz que alumbra todo el trayecto. La Biblia es más que un libro antiguo, es la guía que necesitamos para cada momento de nuestras vidas. Como una lámpara nos muestra el siguiente paso, ese pequeño avance que debemos dar en medio de la incertidumbre. Pero también es una lumbrera, algo que nos permite ver el panorama general, que nos da claridad sobre hacia dónde nos dirigimos. Es increíble pensar que en medio de un mundo tan caótico tenemos acceso a esta fuente de luz divina. Y no solo eso, la Biblia no se limita a guiarnos, también nos transforma. Segunda de Timoteo 3:16 nos enseña que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. ¿Te das cuenta de lo completo que es esto? La Biblia nos enseña, nos convence cuando nos desviamos, nos corrige con amor y nos instruye en la manera correcta de vivir. Es como si Dios mismo nos estuviera tomando de la mano, guiándonos paso a paso hacia una vida que refleja su propósito. Pero aquí hay algo que me encanta. La Biblia nos prepara para toda buena obra. Nos equipa con la sabiduría y las herramientas que necesitamos para enfrentar cualquier situación. No importa si estás enfrentando una decisión difícil, un problema en el trabajo o una crisis personal. La palabra de Dios tiene algo que decirte, algo que puede darte paz, claridad y dirección. Es como un manual de instrucciones para la vida, pero uno que no solo resuelve problemas prácticos, sino que transforma nuestro corazón en el proceso. Es importante recordar que la Biblia no es simplemente un libro escrito por hombres, es la palabra viva de Dios, inspirada por su Espíritu. Cada palabra, cada versículo tiene un propósito. Cuando la leemos, no estamos solo acumulando información, estamos siendo transformados desde lo más profundo, y esa transformación es la que nos permite caminar con confianza, incluso en medio de la incertidumbre. Ahora bien, puede que te preguntes, ¿cómo puedo aprovechar al máximo esta guía divina? La respuesta es simple, pero poderosa. Empieza con un hábito diario de lectura. No necesitas leer capítulos enteros. A veces, un solo versículo puede cambiar tu día. Medita en lo que lees, deja que esas palabras penetren en tu corazón. Memoriza los versículos que más te impacten, para que puedas recordarlos en los momentos difíciles. Y lo más importante, ora. Pídele al Espíritu Santo que te ayude a entender y aplicar lo que estás leyendo. La Biblia también es una fuente de respuestas. ¿Te sientes perdido? Busca dirección en sus páginas. ¿Estás luchando con el miedo o la ansiedad?
Encuentra consuelo en sus promesas. ¿Tienes preguntas sobre el propósito de tu vida? La Biblia tiene las respuestas que buscas, no importa cuál sea tu situación. La palabra de Dios tiene algo que decirte, pero no olvides algo esencial. La Biblia no solo se trata de información, se trata de transformación. Cuando permites que sus palabras te cambien, te conviertes en alguien diferente. Y esa transformación no solo afecta tu vida, sino también la de las personas a tu alrededor. Es un testimonio vivo del poder de la palabra de Dios. Así que la próxima vez que sientas que estás caminando en la oscuridad, recuerda que tienes una lámpara y una lumbrera. Abre tu Biblia, deja que Dios hable a tu corazón y permite que su luz te guíe. No estás solo en este camino. Dios ya ha preparado todo lo que necesitas para caminar con confianza. Su palabra es tu guía segura, tu fuente de sabiduría y la luz que nunca se apaga. Número 6. El consuelo del Espíritu Santo. ¿Alguna vez te has sentido tan solo que parecía que nadie podría entender por lo que estabas pasando? O tal vez has enfrentado un momento tan difícil que ni siquiera sabías cómo orar, cómo poner en palabras todo lo que llevabas dentro. Es en esos momentos cuando necesitamos recordar que no estamos solos, porque Dios ha enviado a su Espíritu Santo, el Consolador, para estar con nosotros siempre. Jesús mismo lo prometió en Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿No es increíble? No estamos tratando de resolver la vida por nuestra cuenta. Tenemos una ayuda divina a nuestro lado. El Espíritu Santo no es solo un concepto o una fuerza, es una persona, alguien que habita en nosotros, que nos entiende y que camina a nuestro lado. En griego, la palabra paráclito se traduce como consolador, pero también significa ayudador, intercesor y abogado. Piensa en eso. Cuando te sientes perdido, Él es quien te consuela. Cuando no sabes qué hacer, Él te guía. Cuando sientes que no tienes fuerzas, Él intercede por ti. Es como tener a alguien que siempre está en tu esquina, dispuesto a levantarte cada vez que caes. Pero el Espíritu Santo no solo consuela, también enseña. Jesús dijo que Él nos enseñará todas las cosas. Esto significa que cuando abrimos la Biblia y nos sentimos confundidos o no sabemos cómo aplicar sus enseñanzas a nuestra vida, el Espíritu Santo está ahí para iluminarnos. Él toma esas palabras y las hace vivas en nuestro corazón, mostrándonos cómo caminar en verdad y en justicia. Es como si tomara una linterna y nos ayudara a ver lo que antes estaba en sombras. Además, el Espíritu Santo tiene una función maravillosa que a menudo olvidamos. Nos recuerda las palabras de Jesús. ¿Cuántas veces has estado en una situación complicada y de repente viene a tu mente un versículo o una enseñanza que parece hecha a medida para ese momento? Eso no es casualidad. Es el Espíritu Santo trabajando en ti. Él sabe exactamente lo que necesitas en cada situación y te trae a la memoria las promesas de Dios, las palabras que pueden calmar tu corazón y darte dirección. Pero hay algo aún más profundo. Romanos 8:26 nos dice que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. A veces ni siquiera sabemos cómo orar. Estamos tan cansados, tan abrumados, que las palabras simplemente no salen. Y en esos momentos, el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos que no se pueden expresar. Piensa en esto. Mientras tú luchas por encontrar palabras, el Espíritu Santo está presentando tus necesidades directamente al corazón del Padre. Y no lo hace de manera arbitraria. Él intercede conforme a la perfecta voluntad de Dios. Eso significa que incluso cuando no entiendes lo que está sucediendo, Dios ya está trabajando en tu favor. La presencia del Espíritu Santo no es temporal, es constante. No viene y se va dependiendo de cómo te sientas o de las circunstancias que enfrentes. Él está contigo siempre y su consuelo es tan real como el aire que respiras. En esos momentos de soledad y desánimo, cuando parece que nadie entiende lo que estás viviendo, el Espíritu Santo te recuerda que no estás solo.
Su consuelo es tan personal, tan profundo, que llena esos vacíos que nada ni nadie más puede llenar. ¿Y cómo podemos experimentar este consuelo de manera práctica? Todo comienza con la oración. Habla con Él, dile lo que sientes, lo que necesitas. Luego, abre la Biblia y deja que Él te hable a través de su palabra. La comunión con otros creyentes también es clave. El Espíritu Santo se mueve poderosamente cuando nos unimos como cuerpo de Cristo. Y lo más importante, ríndete a su guía. A veces queremos controlar todo, pero el Espíritu Santo nos invita a confiar y a descansar en que Dios tiene el control. El fruto del Espíritu es otra evidencia maravillosa de su presencia en nuestra vida. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todas estas cosas comienzan a manifestarse cuando dejamos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros. No es algo que podamos forzar, es un resultado natural de caminar con Él. Así que, si hoy te sientes solo, desanimado o abrumado, recuerda que el Consolador está contigo. Él es tu guía, tu fortaleza y tu esperanza. No necesitas cargar tus problemas solo. El Espíritu Santo está aquí para ayudarte, para recordarte que Dios está obrando incluso cuando no puedes verlo. Abre tu corazón y deja que Él te consuele, porque en su presencia hay paz, hay fuerza y hay una certeza absoluta de que nunca estás solo. Número 7. Paciencia y perseverancia. ¿Alguna vez te has sentido frustrado porque parece que las cosas no avanzan como esperabas? Tal vez has orado por algo durante semanas, meses o incluso años y todavía no ves una respuesta. Esa espera puede ser difícil, pero déjame decirte algo importante. En la vida cristiana, la paciencia no es una opción, es una necesidad. Hebreos 10:36 lo deja claro. Os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. No se trata solo de esperar, sino de hacerlo de la manera correcta, confiando en que Dios tiene el control y que su tiempo siempre es perfecto. La paciencia no es pasividad. No se trata de sentarse con los brazos cruzados, esperando que todo se resuelva solo. Más bien, es una espera activa, una actitud que se mantiene firme mientras seguimos haciendo la voluntad de Dios. Es en ese proceso de obedecer y confiar donde nuestra fe realmente se pone a prueba. Piensa en Abraham, a quien Dios prometió que tendría un hijo. Pasaron años antes de que esa promesa se cumpliera, pero Abraham permaneció confiando en que Dios era fiel. Y cuando finalmente nació Isaac, la espera valió la pena. Lo mismo ocurre con nosotros. Las promesas de Dios se cumplen, pero requieren que confiemos en Él mientras hacemos nuestra parte. Santiago 1:4 nos dice que la paciencia tiene una obra completa en nosotros, para que seamos perfectos y cabales, sin que nos falte nada. Esto significa que la paciencia no solo nos prepara para recibir las promesas de Dios, sino que también nos transforma en el proceso. Cada momento de espera es una oportunidad para crecer, para madurar espiritualmente, para aprender a depender más de Dios y menos de nuestras propias fuerzas. Es como un atleta que entrena para una competencia. El esfuerzo, la constancia y la perseverancia son lo que le permiten alcanzar la victoria. Pero seamos honestos, la espera no siempre es fácil. Hay momentos en los que parece que nuestras oraciones no están siendo escuchadas, que Dios está en silencio. Sin embargo, es precisamente en esos momentos cuando nuestra fe se fortalece. La paciencia es una prueba de confianza. Cuando seguimos creyendo, incluso cuando no vemos resultados inmediatos, demostramos que confiamos más en la fidelidad de Dios que en nuestras circunstancias. Ahora hablemos de la recompensa. Hebreos 10:36 no solo nos dice que necesitamos paciencia, sino que nos asegura que al hacer la voluntad de Dios obtendremos la promesa. Dios no olvida sus promesas. Él es fiel para cumplir lo que ha dicho. Si miramos la Biblia, vemos una y otra vez cómo las personas que perseveraron con paciencia recibieron la recompensa.
José, por ejemplo, pasó años en la cárcel antes de que se cumpliera el plan de Dios para su vida, pero cuando llegó el momento fue elevado a una posición de honor. Su paciencia no fue en vano. La paciencia también está estrechamente relacionada con la esperanza. Cuando confiamos en las promesas de Dios, esa esperanza nos da la fuerza para esperar. Romanos 12 nos exhorta a ser pacientes en la tribulación, constantes en la oración. La paciencia nos ancla en la certeza de que Dios está obrando, incluso cuando no podemos verlo. Y esa esperanza nos mantiene firmes, porque sabemos que nuestro Dios es bueno y fiel. Por supuesto, hay consecuencias cuando nos dejamos llevar por la impaciencia. ¿Cuántas veces, en nuestra desesperación por acelerar las cosas, tomamos decisiones precipitadas que terminan alejándonos del plan de Dios? Es como intentar sacar un pastel del horno antes de que esté listo. El resultado no es lo que esperabas. La impaciencia nos roba la paz, nos lleva a la frustración y puede incluso hacernos dudar de la bondad de Dios. Entonces, ¿cómo cultivamos la paciencia? Primero, a través de la oración. Hablar con Dios sobre nuestras luchas nos ayuda a entregar nuestras preocupaciones a Él. Segundo, al meditar en su palabra. Los ejemplos de paciencia en la Biblia nos inspiran y nos recuerdan que no estamos solos en este proceso. Tercero, al confiar en su tiempo perfecto. Dios no llega tarde, siempre actúa en el momento preciso. Y cuarto, al rendirnos a su voluntad. A veces queremos que las cosas se hagan a nuestra manera, pero la verdadera paciencia implica rendirnos y decir, Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya. La paciencia no es fácil, pero es esencial. Es la clave para resolver problemas que requieren tiempo, para mantenernos firmes cuando las cosas se ponen difíciles y para recibir las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Así que, si estás esperando por algo hoy, recuerda esto: Dios está contigo en la espera. Él está trabajando en tu corazón, perfeccionando tu fe y preparándote para algo mucho mayor de lo que puedes imaginar. Mantente firme, confía en su tiempo y nunca dejes de creer en su fidelidad. Número 8. Gratitud en toda circunstancia. ¿Te has puesto a pensar en cuántas cosas tienes hoy por las que podrías estar agradecido? Muchas veces vivimos tan enfocados en lo que nos falta, en los problemas que enfrentamos, que olvidamos ver las bendiciones que ya están ahí. Pero la palabra de Dios nos da un llamado claro: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Fíjate en esto, no dice dad gracias cuando todo salga bien o dad gracias cuando te sientas feliz. Dice en todo, y esto incluye tanto las alegrías como las pruebas. La gratitud no es solo un sentimiento bonito, es una actitud que Dios espera de nosotros. ¿Por qué? Porque al ser agradecidos estamos reconociendo su soberanía. Estamos diciendo, Dios, aunque no entiendo lo que está pasando, confío en que tienes el control. Es un acto de fe, una declaración de que Él es bueno incluso cuando las circunstancias no lo parecen. Filipenses 4:6 nos lo recuerda. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. La gratitud tiene el poder de calmar nuestras ansiedades, porque al dar gracias estamos recordando que Dios ya ha sido fiel en el pasado y lo será también en el futuro. Pensemos en la diferencia entre agradecimiento y gratitud. El agradecimiento puede ser momentáneo, como cuando alguien te hace un favor o recibes algo que esperabas, pero la gratitud es más profunda, es una actitud constante del corazón. Es poder decir, gracias Señor, incluso en medio de una tormenta. Job, por ejemplo, perdió todo: sus hijos, su riqueza, su salud, y aún así dijo, Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Esa es la esencia de la gratitud. No depende de nuestras circunstancias, sino de quién es Dios. ¿Sabías que la gratitud también transforma nuestra perspectiva? Cuando comenzamos a enfocarnos en lo que tenemos en lugar de lo que nos falta, algo cambia dentro de nosotros.
Tal vez no tengas el trabajo de tus sueños, pero tienes un techo, comida y fuerzas para seguir adelante. Quizás estés enfrentando un desafío, pero también tienes la oportunidad de crecer y acercarte más a Dios. Cuando somos intencionales en reconocer estas bendiciones, incluso en los momentos difíciles, la amargura y el resentimiento pierden su poder sobre nosotros. Pablo y Silas son un gran ejemplo de esto. Imagina estar en una cárcel oscura, golpeados, encadenados, y en lugar de quejarse o lamentarse, ¿qué hicieron? Cantaron himnos a Dios. ¿Puedes imaginar la fuerza de espíritu que se necesita para dar gracias en una situación así? Pero eso no solo impactó sus corazones, sino también a los demás prisioneros e incluso al carcelero, quien terminó entregando su vida a Cristo. La gratitud no solo nos transforma a nosotros, también puede transformar a quienes están a nuestro alrededor. Hay estudios que incluso respaldan esto desde un punto de vista práctico. La gratitud mejora nuestra salud mental y física, reduce el estrés, mejora el sueño y fortalece nuestras relaciones. Pero más allá de los beneficios tangibles, la gratitud nos alinea con la voluntad de Dios. Nos lleva a un lugar de humildad, de reconocer que todo lo bueno que tenemos viene de Él. Claro, no siempre es fácil. Hay obstáculos. El enfoque en lo negativo, la comparación con otros y la falta de reconocimiento de las bendiciones diarias pueden cegarnos, pero aquí es donde entra la disciplina. Llevar un diario de gratitud, por ejemplo, puede ser una práctica sencilla pero poderosa. Cada noche escribe 3 cosas por las que estás agradecido. No tienen que ser grandes cosas, puede ser algo tan simple como un día soleado o una buena conversación. Este hábito te ayudará a entrenar tu mente y tu corazón para buscar las bendiciones en cada situación. Y si estás luchando para encontrar algo por lo que estar agradecido, recuerda lo más importante: Jesús. Él murió por ti, te dio salvación, esperanza y vida eterna. Si no tuvieras nada más en este mundo, eso sería suficiente para vivir agradecido por toda la eternidad. Así que la próxima vez que enfrentes un desafío, detente y da gracias. No porque el problema sea fácil, sino porque sabes que Dios está contigo en medio de él. La gratitud no cambia las circunstancias de inmediato, pero cambia tu corazón, tu perspectiva y tu fe. Al agradecer, le abres la puerta a Dios para que obre en tu vida de maneras que nunca imaginaste. Y cuando lo haces, encuentras paz, fortaleza y una alegría que solo puede venir de Él. Número 9. Humildad y dependencia. ¿Alguna vez te has sentido agotado de intentar controlar todo? Como si llevaras el peso del mundo en tus hombros, luchando con tus propias fuerzas para que las cosas salgan bien. Es una carga pesada, ¿verdad? Pero aquí está la buena noticia. No tienes que hacerlo solo. Dios nos ofrece un camino completamente diferente, uno que no depende de nuestra autosuficiencia, sino de su gracia y poder. 1 Pedro 5:6 nos dice: «Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo». Este llamado a humillarnos no es un acto de debilidad, es el secreto para vivir en verdadera paz y descanso. La humildad bajo la mano de Dios significa reconocer que Él está en control, que su plan es mejor que el nuestro, incluso cuando no lo entendemos. Es soltar el orgullo que nos hace creer que podemos manejarlo todo solos y rendirnos ante su autoridad. La imagen de la poderosa mano de Dios no solo habla de su control, sino también de su cuidado. No es una mano que aplasta, sino una que sostiene. Cuando te humillas bajo esa mano, estás diciendo: Dios, confío en que tú sabes lo que es mejor para mí. Y aquí viene la promesa: en su tiempo, Él te exaltará. No en tu tiempo, no según tus términos, sino en el momento perfecto, cuando estés listo para recibir lo que Él tiene preparado. Jesús lo explicó de una manera hermosa en Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Es una invitación directa, personal.
Jesús no está hablando solo de un descanso físico, sino de ese descanso profundo para tu alma, ese que calma tus ansiedades y te da paz en medio de la tormenta. Él sigue diciendo: «Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón». Aquí está el secreto: aprender de la humildad de Jesús. Él, el Hijo de Dios, no vino para ser servido, sino para servir. Su humildad no era debilidad, era una fortaleza que le permitía depender completamente del Padre. El yugo de Jesús representa su señorío, pero fíjate en lo que promete: «Mi yugo es fácil y ligera mi carga». ¿Por qué? ¿Por qué no estás cargando solo? Él está contigo, caminando a tu lado, llevándote en los momentos más difíciles. A veces creemos que la vida cristiana es demasiado pesada, pero la verdad es que la carga se vuelve ligera cuando dejamos de intentar hacerlo todo por nuestra cuenta y permitimos que Él sea quien nos guíe y nos sostenga. El problema es que muchas veces el orgullo se interpone. Pensamos que podemos manejar las cosas solos, que no necesitamos ayuda. Pero el orgullo es una trampa que nos lleva a la autosuficiencia y, en última instancia, al agotamiento. La humildad, en cambio, nos abre las puertas a la gracia de Dios. Santiago 4:6 dice que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Cuando reconocemos que no podemos hacerlo solos y nos rendimos ante Él, recibimos su fuerza, su guía y su paz. Practicar la humildad no es algo que sucede de la noche a la mañana, es un proceso continuo. Comienza con la oración, con ese momento de decirle a Dios: «Señor, te necesito. No puedo hacerlo sin ti». Continúa en la manera en que servimos a los demás, poniendo sus necesidades por encima de las nuestras. También implica aprender a someterse a la autoridad, ya sea en el trabajo, en la iglesia o en la familia. Y por supuesto, incluye reconocer nuestros errores y pedir perdón cuando nos equivocamos. Cada uno de estos pasos nos acerca más a vivir bajo la poderosa mano de Dios. Cuando dependemos de Dios, encontramos una fortaleza que no viene de nosotros mismos. Su poder se perfecciona en nuestra debilidad, y en esa dependencia experimentamos la verdadera libertad. Ya no tenemos que llevar el peso de nuestras preocupaciones, podemos entregárselas a Él, confiando en que Él tiene el control. Al final, Dios promete exaltarnos en su tiempo. Puede que no entendamos por qué tenemos que esperar, pero su tiempo siempre es perfecto. A veces, lo que pensamos que necesitamos ahora no es lo mejor para nosotros, y Dios, en su sabiduría, espera hasta que estemos listos. La humildad nos enseña a confiar en ese proceso, a descansar en su plan, sabiendo que Él no se olvida de nosotros. Si hoy te sientes cansado, cargado, luchando por mantener todo en orden, recuerda estas palabras: humíllate bajo su poderosa mano, entrégale tus cargas, aprende de su humildad y confía en que Él te levantará en el momento perfecto. No tienes que hacerlo solo. Dios está contigo, listo para sostenerte, guiarte y darte el descanso que tanto necesitas. Número 10. Venciendo el miedo. El miedo es algo que todos hemos experimentado en algún momento. Tal vez es ese nudo en el estómago cuando enfrentas algo incierto, o la parálisis que sientes al imaginar todo lo que podría salir mal. Es un sentimiento tan humano, pero también puede ser una carga que nos impide avanzar, confiar y vivir plenamente. Sin embargo, Dios tiene algo poderoso que decirnos sobre el miedo. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Puedes imaginar la fuerza de esta promesa? No estás solo. No importa cuán grande parezca tu miedo, Dios está contigo. La clave de este versículo está en esas primeras palabras: no temas, porque yo estoy contigo. El miedo pierde su poder cuando sabemos que no enfrentamos nuestras batallas solos. La presencia de Dios no es una idea abstracta, es real, constante y transformadora. Cuando recuerdas que el Creador del universo está a tu lado, algo cambia.
No significa que los problemas desaparezcan, pero sí que ya no los enfrentas desde la desesperación, sino desde la confianza en que Dios tiene el control. Y no solo está contigo, Él te da fuerzas. Yo soy tu Dios que te esfuerzo. Piensa en esto, cuando sientes que no puedes más, cuando tu energía emocional, mental o física se agota, Dios te da lo que necesitas para seguir adelante. No tienes que depender de tus propias fuerzas, porque las suyas son infinitas. Él no te deja caer. Es como un padre que sostiene a su hijo cuando está aprendiendo a caminar, asegurándose de que no se lastime. Pero hay más. Dios promete ayudarte y sustentarte. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esa palabra siempre es clave. No hay momento en el que Dios diga, hoy no puedo ayudarte. Su ayuda es constante, incluso cuando no la sientes de inmediato. Y cuando dice que te sustenta con su diestra de justicia, nos está recordando que su poder y rectitud son inquebrantables. No solo te ayuda, sino que lo hace con un propósito justo y perfecto. El apóstol Pablo también nos recuerda algo increíble en 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Te das cuenta? El miedo no viene de Dios. Él te ha dado un espíritu de poder para enfrentar cualquier desafío, un espíritu de amor para actuar con compasión, incluso en medio del miedo, y un espíritu de dominio propio para mantener la calma y la claridad cuando las cosas parecen desmoronarse. El miedo puede ser un gran obstáculo para nuestra fe. Nos hace dudar, nos paraliza y a veces nos aleja de las promesas de Dios. Pero vencer el miedo es esencial para vivir una vida plena en Cristo. Hay tantas cosas que Dios quiere que experimentemos, pero muchas veces permitimos que el miedo nos detenga. Sin embargo, cuando confiamos en su presencia, algo cambia. Ese miedo que parecía inquebrantable comienza a desmoronarse porque recordamos que Dios es más grande que cualquier problema. El miedo se presenta de muchas formas: miedo al fracaso, miedo a la soledad, miedo a lo desconocido. Pero no importa cómo se vea, Dios tiene la solución. Una de las estrategias más poderosas para vencer el miedo es la oración. Hablar con Dios sobre tus temores es un acto de confianza que abre la puerta a su paz. Meditar en su palabra es otra herramienta poderosa. También es importante rodearte de personas que te apoyen. A veces necesitamos que alguien más nos recuerde las promesas de Dios cuando estamos demasiado abrumados para recordarlas por nosotros mismos. Además, reflexiona sobre las veces en que Dios te ha ayudado en el pasado. Esas experiencias fortalecen tu fe y te dan la seguridad de que, si Él fue fiel antes, lo será nuevamente. Ejemplos como el de David enfrentando a Goliat nos muestran que no importa cuán grande sea el desafío, la presencia de Dios siempre es suficiente. David no confió en su fuerza, sino en el Dios que estaba con él. Esa misma confianza está disponible para ti hoy. El miedo puede ser un enemigo poderoso, pero no tiene la última palabra. Dios te ofrece algo mucho mayor: su presencia, su fuerza y su ayuda constante. Así que la próxima vez que el miedo intente tomar el control, recuerda estas palabras: no temas, porque yo estoy contigo. Aférrate a esa promesa, habla con Dios, confía en Él y enfrenta cada desafío con la certeza de que nunca estás solo. Él es tu fortaleza, tu refugio y tu paz en medio de cualquier tormenta. Número 11. Superando la adversidad. En la vida, todos enfrentamos adversidades. A veces llegan como olas pequeñas, molestas pero manejables. Otras veces son tsunamis que amenazan con derribarlo todo. Tal vez estás enfrentando un problema de salud, dificultades económicas o un conflicto que parece no tener solución. Pero hay algo que debes recordar: no estás solo en esta lucha. Romanos 8:37 nos dice: en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No solo vencedores, sino más que vencedores.
¿Te das cuenta del poder de estas palabras? Significa que no solo saldremos adelante, sino que lo haremos con una victoria completa, una victoria que solo Cristo puede garantizar. El secreto de esa victoria está en por medio de aquel que nos amó. No es por nuestras fuerzas, ni por nuestra habilidad para solucionar problemas, sino por el amor inagotable de Cristo. Su amor no es un sentimiento pasajero, es un amor que lo llevó a dar su vida por nosotros. Su sacrificio en la cruz y su victoria sobre la muerte son la base de nuestra esperanza, porque Él venció, nosotros también podemos vencer. Esto no significa que la adversidad desaparecerá de inmediato, pero sí significa que tenemos la seguridad de que podemos enfrentar cualquier cosa con Él a nuestro lado. Jesús mismo fue honesto sobre las dificultades de la vida. Él dijo: «En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». ¿Ves lo que está haciendo aquí? No está minimizando la realidad del sufrimiento. Reconoce que habrá problemas, momentos de dolor, incluso temporadas largas de lucha. Pero también nos da una promesa: su victoria. Jesús ya venció al mundo, y esa victoria nos pertenece a nosotros como sus hijos. Cuando confiamos en Él, no importa cuán grande sea el desafío, sabemos que no tiene la última palabra. El amor de Cristo es la fuerza que nos motiva a perseverar. Cuando estás en medio de una tormenta, puede ser fácil perder la esperanza, sentir que ya no puedes seguir. Pero cuando recuerdas que hay un amor perfecto e inquebrantable que te sostiene, algo cambia dentro de ti. Ese amor te da fuerza para dar un paso más, para seguir adelante aunque no veas el final del camino. Es un recordatorio constante de que no importa lo que enfrentes, nunca lo harás solo. La adversidad puede venir en muchas formas. Puede ser algo externo, como una enfermedad o una pérdida financiera, o algo interno, como la lucha contra la ansiedad o la depresión. Pero no importa cómo se vea, Dios puede usar esa adversidad para tu bien. Romanos 5:3 nos dice que el sufrimiento produce paciencia, y la paciencia, carácter, y el carácter, esperanza. En medio de la prueba, Dios está trabajando en ti, moldeándote, fortaleciendo tu fe y acercándote más a Él. Tener una perspectiva eterna también es crucial. A veces estamos tan enfocados en el aquí y ahora que olvidamos que nuestra vida en este mundo es solo una pequeña parte de la historia. Cuando recordamos que somos ciudadanos del cielo, que nuestra verdadera recompensa está con Dios, las adversidades pierden parte de su peso. No es que dejen de ser difíciles, pero las enfrentamos con la certeza de que son temporales y que Dios tiene un propósito eterno en todo. Dios también nos da recursos para superar la adversidad. La oración es una de nuestras armas más poderosas. Cuando llevamos nuestras cargas a Dios, no solo encontramos paz, sino también claridad y dirección. Su palabra es otro recurso esencial. También está el apoyo de la comunidad cristiana. Rodearte de personas que oren por ti, te animen y te apoyen puede marcar la diferencia en momentos de dificultad. No olvidemos los testimonios de otros que han superado adversidades con la ayuda de Dios. Piensa en José, vendido como esclavo y luego encarcelado injustamente. A pesar de todo, confió en Dios y fue elevado a una posición de poder que le permitió salvar a su familia y a toda una nación. O piensa en Pablo, quien enfrentó persecuciones, naufragios y encarcelamientos, pero pudo declarar con confianza que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La victoria en Cristo no significa que nunca enfrentaremos problemas, pero sí significa que no enfrentaremos esos problemas solos. Su amor nos da la fuerza para perseverar, su victoria nos asegura que el sufrimiento tiene un límite y su presencia nos da paz en medio de la tormenta. Así que pase lo que pase, recuerda esto: en Cristo ya eres más que vencedor. Confía en Él, porque su amor es más fuerte que cualquier adversidad y su victoria es tuya para siempre. Número 12. El perdón como liberación. El perdón. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado y cuántas veces nos ha parecido algo imposible?
Es esa palabra que sabemos que es clave, que entendemos que Dios nos llama a practicar, pero que a menudo sentimos que va más allá de nuestras fuerzas. Porque, seamos honestos, cuando alguien nos hiere, el resentimiento y la amargura parecen ser nuestras primeras respuestas. Y sin darnos cuenta, esas emociones nos atan, nos paralizan, nos impiden avanzar. Pero aquí está la verdad. El perdón no es solo para quien te ofendió. El perdón es para ti. Es la llave que rompe las cadenas y te permite caminar en libertad. Jesús fue directo cuando habló sobre el perdón. En Mateo 6:14 dijo: «Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas». Es fuerte, ¿verdad? No porque el perdón de Dios esté condicionado a nuestras obras, sino porque el perdón hacia otros es la evidencia de que hemos entendido y recibido su gracia. Un corazón transformado por el amor de Cristo no puede aferrarse al odio o al rencor. Y aunque el perdón puede ser difícil, es también un acto de obediencia. No es una sugerencia, es un mandato. El perdón nos libera. No significa que lo que la otra persona hizo está bien o que minimizamos el daño. Perdonar no es justificar la ofensa, es soltar el peso que llevamos en el corazón. Porque el resentimiento no solo daña nuestras emociones, también afecta nuestra salud física y espiritual. Cada vez que guardamos rencor, nos envenenamos poco a poco. El perdón, en cambio, es como un bálsamo que sana nuestras heridas. No cambia lo que pasó, pero cambia cómo vivimos con ello. Piensa en lo que Efesios 4:32 nos enseña. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Aquí está el estándar. Perdonamos porque hemos sido perdonados. Dios, en su infinita misericordia, nos perdonó a pesar de nuestras fallas, nuestras rebeliones, nuestras ofensas. ¿Cómo podríamos no extender ese mismo perdón a los demás? No se trata de hacerlo con nuestras propias fuerzas, porque no podemos. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para perdonar de verdad, para soltar, para dejar que Dios sane lo que parece irreparable. El perdón también es un proceso. A veces creemos que perdonar significa que inmediatamente nos sentiremos bien y todo estará solucionado, pero no siempre es así. Hay heridas que necesitan tiempo para sanar. El perdón comienza con una decisión. Decir, elijo perdonar, incluso si todavía duele. Con el tiempo y con la gracia de Dios, los sentimientos empiezan a alinearse con esa decisión. Es importante recordar que el perdón no es un regalo para quien te hirió, es un regalo para ti, es tu libertad. Y aquí viene algo clave. ¿Qué pasa cuando la otra persona ni siquiera pide perdón? ¿Cómo perdonas a alguien que ni siquiera reconoce que te lastimó? La respuesta es que lo haces por ti. El perdón no requiere el arrepentimiento del otro. Es un acto unilateral entre tú y Dios. No es fácil, pero es posible. Al perdonar, entregas la justicia en manos de Dios, confiando en que Él se encargará de lo que está fuera de tu control. Perdonarte a ti mismo también es crucial. Muchas veces somos los más duros con nosotros mismos. Nos culpamos por errores del pasado, por decisiones equivocadas, por palabras dichas en momentos de enojo. Pero si Dios, el Dios perfecto, nos perdona, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo? Perdonarte es aceptar la gracia de Dios en toda su plenitud, dejando de lado la culpa y abrazando la nueva vida que Él te ofrece. Cuando no perdonamos, nuestras relaciones se estancan. El resentimiento construye muros entre nosotros y los demás, e incluso entre nosotros y Dios. Pero el perdón derriba esos muros. Nos permite restaurar relaciones rotas, sanar corazones heridos y avanzar hacia una vida llena de paz. Recuerda que el perdón no siempre lleva a la reconciliación, pero siempre lleva a la libertad. Si hoy estás luchando con el perdón, te animo a que lo entregues a Dios. Ora, pídele que te dé la fuerza y la gracia para perdonar,
incluso si parece imposible. Medita en el perdón que has recibido en Cristo y deja que esa verdad transforme tu corazón. El perdón no solo cambia a quien lo recibe, cambia a quien lo da. Te libera, te sana, te permite vivir en la plenitud de la gracia de Dios. No lo hagas con tus fuerzas, hazlo con las suyas, porque en el perdón encontrarás la verdadera libertad. Número 13. Buscando el reino de Dios primero. ¿Alguna vez te has sentido atrapado en la preocupación constante por lo que necesitas? Tal vez te preguntas cómo vas a pagar las cuentas, qué será de tu futuro o cómo vas a resolver ese problema que parece no tener salida. Jesús sabía que enfrentaríamos estas ansiedades y por eso nos dejó una instrucción que cambia completamente nuestra perspectiva. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. Esa es la clave. Jesús no solo nos llama a confiar en la provisión de Dios, sino que nos invita a cambiar nuestras prioridades para alinear nuestro corazón con lo que realmente importa. Cuando Jesús dice primeramente, no está dejando espacio para dudas. El reino de Dios debe ser nuestra prioridad número 1, por encima de cualquier otra cosa. Pero, ¿qué significa eso? Buscar el reino de Dios es vivir bajo su gobierno, es permitir que Él sea el Señor de cada área de tu vida. No solo se trata de asistir a la iglesia los domingos o de leer la Biblia de vez en cuando. Se trata de una entrega total, de poner a Dios en el centro de todo lo que haces, desde tus decisiones hasta tus relaciones. También nos llama a buscar su justicia. Esto significa vivir de acuerdo con los principios de Dios, actuando con rectitud, compasión y honestidad. En un mundo que a menudo nos dice que hagamos lo que sea necesario para salir adelante, incluso si eso significa comprometer nuestros valores, Jesús nos invita a vivir de manera diferente. Vivir buscando su justicia no solo transforma nuestra relación con Dios, sino también nuestra relación con los demás. Ahora, fíjate en la promesa que acompaña esta instrucción. Todas estas cosas os serán añadidas. Jesús está hablando de las necesidades básicas de la vida: comida, ropa, techo. Él nos dice que si ponemos a Dios primero, no tenemos que preocuparnos por estas cosas, porque nuestro Padre Celestial ya sabe lo que necesitamos. Salmos 34:10 lo refuerza. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Dios no promete darnos todo lo que deseamos, pero sí promete suplir todo lo que necesitamos. El problema es que muchas veces confundimos nuestras necesidades con nuestros deseos. Queremos más dinero, más comodidad, más cosas, y cuando no las obtenemos, nos frustramos. Pero Dios no mide su provisión según nuestras expectativas, sino según lo que realmente necesitamos para cumplir su propósito en nuestras vidas. Ahí es donde radica la verdadera confianza en Él. Saber que su provisión siempre es suficiente, incluso cuando no coincide con lo que pensamos que necesitamos. La ansiedad por las cosas materiales puede ser uno de los mayores obstáculos para buscar el reino de Dios. Nos preocupamos tanto por lo que no tenemos que olvidamos todo lo que ya hemos recibido. Jesús nos llama a soltar esa preocupación, a confiar en que Dios tiene el control. Pero soltar no es fácil, ¿verdad? Requiere un acto consciente de fe, un recordatorio constante de que Dios es fiel y siempre provee. Y luego está el peligro de acumular riquezas. Jesús dijo en Mateo 6:19, «No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo». Las cosas materiales pueden darnos una falsa sensación de seguridad, pero son temporales. Buscar el reino de Dios nos da una riqueza eterna, una vida abundante que no depende de nuestras circunstancias, sino de nuestra relación con Él. Cuando hacemos de Dios nuestra prioridad, algo increíble sucede. Encontramos propósito. Muchas veces buscamos satisfacción en cosas que nunca pueden llenarnos completamente: el trabajo, el dinero, las relaciones.
Pero al poner a Dios en primer lugar, descubrimos un propósito que va más allá de nosotros mismos. Nos damos cuenta de que nuestras vidas tienen un significado eterno, y eso nos libera de la insatisfacción y de la falta de dirección. Buscar el reino de Dios no es solo un acto espiritual, es práctico. Es comenzar cada día con oración, buscando su guía. Es meditar en su palabra para alinear nuestras decisiones con su voluntad. Es servir a los demás, reflejando el amor de Cristo en todo lo que hacemos. Y es confiar, incluso en los momentos difíciles, que Dios está obrando en nuestro favor. Cuando buscas primero el reino de Dios, todo cambia. Las preocupaciones pierden su peso porque sabes que Dios tiene el control. La vida cobra un nuevo sentido porque estás viviendo para algo mucho mayor que tú mismo. Así que hoy haz de esta promesa tu verdad. Busca a Dios con todo tu corazón, prioriza su reino y su justicia y confía en que Él cuidará de todo lo demás. Porque cuando Él es tu prioridad, nada te falta. Número 14. Viviendo por fe, no por vista. Vivir por fe y no por vista es una de las ideas más desafiantes y liberadoras que encontramos en la Biblia. Es un llamado a soltar lo visible, lo tangible, y confiar plenamente en lo invisible, en lo que no podemos medir ni tocar, pero sabemos que es real porque Dios lo ha dicho. Segunda de Corintios 5:7 nos lo deja claro, porque por fe andamos, no por vista. Esa palabra andar no se refiere a un momento puntual. Es un estilo de vida, una forma de movernos a través de cada día con la certeza de que, aunque no veamos el camino completo, Dios ya tiene todo bajo control. Vivir por vista es lo más natural. Queremos pruebas, queremos ver resultados antes de dar el siguiente paso. Pero el llamado de Dios es diferente. Él nos invita a caminar confiando en sus promesas, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece indicar lo contrario. Hebreos 11 nos da una definición poderosa. Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe no es un simple deseo ni una esperanza vacía. Es una certeza, una confianza firme en que lo que Dios ha prometido se cumplirá, aunque todavía no lo veamos. Abraham es un ejemplo perfecto de lo que significa vivir por fe. Dios le prometió una descendencia tan numerosa como las estrellas, y Abraham creyó, incluso cuando su realidad decía lo contrario. Era un hombre mayor, sin hijos, y sin embargo confió en la promesa de Dios. Noé construyó un arca cuando nunca antes había llovido. Moisés guió a un pueblo entero a través del desierto, confiando en que Dios proveería en cada paso. Estas historias no solo están en la Biblia para inspirarnos, sino para mostrarnos que la fe no es teórica, es práctica. Es dar pasos en lo desconocido, sabiendo que Dios va delante de nosotros. La fe, sin embargo, no significa que nunca tendremos dudas. Todos hemos tenido momentos en los que miramos las circunstancias y nos preguntamos, ¿Dios realmente está aquí? ¿Realmente hará lo que prometió? Pero aquí está la clave. La duda no es el final de la fe, es una oportunidad para fortalecerla. Cuando enfrentamos dudas, debemos volver a la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. En esas páginas encontramos las promesas que nos recuerdan quién es Dios y lo que Él ha hecho por nosotros. Vivir por fe también significa aprender a confiar en lo invisible. Es fácil confiar en lo que podemos ver, en lo que podemos controlar. Pero Dios nos llama a algo más grande. Nos llama a descansar en su providencia, en su amor y en su poder. Y esto no es fácil, especialmente en un mundo que valora lo inmediato, lo tangible, lo demostrable. Pero cuando confiamos en Dios, encontramos una paz que el mundo no puede ofrecer. Una paz que dice, aunque no entienda lo que está pasando, sé que Dios está obrando. Entonces, ¿cómo fortalecemos nuestra fe? La oración es fundamental. Hablar con Dios, presentarle nuestras preocupaciones, pedirle que aumente nuestra fe. También es esencial pasar tiempo en su palabra, meditando en sus promesas, recordando su fidelidad en el pasado.
Rodearnos de otros creyentes que nos animen y nos recuerden que no estamos solos en este camino también es clave. Y por supuesto, la obediencia. Cada vez que damos un paso de fe, nuestra confianza en Dios se fortalece. Es como un músculo. Cuanto más lo usamos, más fuerte se vuelve. Los beneficios de vivir por fe son enormes. La fe nos da paz en medio de la tormenta, nos da gozo incluso cuando las cosas no salen como esperábamos, nos da esperanza cuando el futuro parece incierto y sobre todo nos acerca más a Dios, porque cuando vivimos por fe dependemos completamente de Él y en esa dependencia encontramos la plenitud. Cuando enfrentamos incertidumbre y ansiedad, la fe es nuestra solución. Es la fe la que nos recuerda que Dios tiene el control, que nada de lo que enfrentamos lo toma por sorpresa. Es la fe la que nos permite descansar, sabiendo que aunque no vemos la solución, Dios ya la tiene. Y es esa misma fe la que nos mueve a actuar con valentía, a dar pasos de obediencia, confiando en que Dios nos guiará. Vivir por fe no siempre es fácil, pero es el camino que Dios nos llama a recorrer. Es un camino que nos libera del miedo, que nos da propósito y que nos conecta con el poder transformador de Dios. Así que hoy te animo a que des ese paso de fe. Suelta lo que te ata a lo visible y confía en el Dios que lo ve todo. Porque cuando caminamos por fe, no solo encontramos respuestas, encontramos a Dios mismo y con Él todo es posible. Número 15. Descansando en la paz de Dios. La paz de Dios no es como la paz que el mundo intenta ofrecer. Jesús lo dejó claro en Juan 14:27 cuando dijo: «La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo». ¿Te das cuenta de lo profundo que es esto? El mundo busca la paz en cosas temporales, estabilidad económica, éxito profesional, relaciones perfectas. Pero todo eso puede derrumbarse en un instante. La paz de Dios, en cambio, es diferente. Es un regalo eterno que no depende de lo que pasa a tu alrededor, sino de quién es Él. La paz que Jesús nos da no significa que no habrá problemas. De hecho, sabemos que habrá tormentas, momentos de incertidumbre, días en los que todo parece desmoronarse. Pero su paz es la certeza de que, incluso en medio de esas tormentas, Él está contigo. No es la ausencia de problemas, sino la presencia de Dios la que trae verdadera paz. Esa es la diferencia. Cuando Jesús dice: «No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo», está ofreciéndote algo que trasciende cualquier circunstancia. Una paz que guarda tu corazón y tu mente incluso en los momentos más oscuros. Pablo lo explica de manera hermosa en Colosenses 3:15 cuando dice: «Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos». Esa palabra gobierne significa que la paz debe ser como un árbitro en nuestras vidas. Piensa en un árbitro en un partido. Su decisión es la que cuenta y todo se somete a ella. De la misma manera, la paz de Dios debería ser la que guíe nuestras decisiones, nuestras emociones y nuestras reacciones. Es un principio rector, una brújula que nos ayuda a navegar incluso cuando no sabemos hacia dónde vamos. Pero aquí hay algo más. No solo estamos llamados a experimentar la paz de Dios de manera individual, sino también como parte del cuerpo de Cristo, la Iglesia. La paz que Dios nos da debe reflejarse en nuestras relaciones con los demás. No podemos decir que estamos en paz con Dios si estamos en conflicto constante con nuestros hermanos. Es un llamado a vivir en armonía, a buscar la unidad, a ser agentes de paz en un mundo que tantas veces está dividido. La gratitud juega un papel crucial en todo esto. Pablo termina ese versículo diciendo: «Y sed agradecidos». La gratitud es como el terreno fértil donde la paz de Dios puede crecer. Cuando somos agradecidos, nos enfocamos en lo que Dios ya ha hecho por nosotros, en sus bendiciones, en su fidelidad. La gratitud nos recuerda que aunque enfrentemos dificultades, Dios sigue siendo bueno y sigue estando en control.
Es difícil sentir ansiedad y gratitud al mismo tiempo. Cuando agradecemos, nuestra perspectiva cambia y el caos a nuestro alrededor pierde su poder sobre nosotros. Ahora, ¿cómo experimentamos esta paz en la práctica? Todo comienza con la oración. Filipenses nos dice que no debemos estar ansiosos por nada, sino presentar nuestras peticiones a Dios con acción de gracias. Y la promesa es esta: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hablar con Dios sobre nuestras cargas es el primer paso para recibir su paz. Luego viene la meditación en su palabra. Cuando leemos las Escrituras, nuestras mentes se llenan de sus promesas y nuestra fe se fortalece. La comunión con otros creyentes también es clave. Compartir nuestras luchas y orar juntos nos recuerda que no estamos solos. Pero seamos honestos, a veces hay obstáculos que bloquean nuestra paz. La ansiedad, el miedo, la falta de perdón, el pecado. Todos estos son como piedras en el camino que necesitamos entregar a Dios. Si estás luchando con alguno de estos, recuerda que Él está dispuesto a quitar esa carga. Solo necesitas acercarte a Él, confiando en que su paz está disponible para ti. El fruto de esa paz en nuestras vidas es evidente. Un corazón tranquilo, una mente clara, relaciones saludables y una vida llena de propósito. Esa es la paz de Dios en acción. No significa que nunca sentirás miedo o preocupación, pero significa que esas emociones ya no te controlarán. En su lugar, encontrarás descanso en el hecho de que Dios está contigo, que Él es fiel y que tiene el control. Así que si hoy te sientes angustiado, inseguro o abrumado, recuerda estas palabras de Jesús: mi paz os doy. Esa paz es para ti. No importa lo que estés enfrentando, puedes descansar en la certeza de que Él está a tu lado, guiándote, sosteniéndote y dándote una paz que el mundo no puede igualar. Simplemente acércate a Él, entrégale tus cargas y deja que su paz llene cada rincón de tu corazón. Hemos recorrido un viaje que nos recuerda, paso a paso, el inmenso poder de Dios para transformar incluso las circunstancias más difíciles. Desde reconocer su soberanía y depositar nuestra confianza en su carácter, hasta liberar nuestras cargas a través de la oración y la entrega total, cada enseñanza nos impulsa a vivir bajo el amparo de su amor. Al final del camino, entendemos que no se trata de la ausencia de problemas, sino de la presencia constante de aquel que es capaz de usar nuestras pruebas para forjar en nosotros un corazón humilde, agradecido y lleno de fe. Ahora es tu turno de tomar lo aprendido y ponerlo en práctica. Ora con valentía, confía en su palabra y nunca dejes de recordar que Dios es el único que puede sostenerte en todo momento. Y si en el futuro te encuentras rodeado de temor o duda, regresa a estas verdades, porque con la ayuda de Dios, creyendo y confiando en Él con todo tu corazón, no hay problema que no pueda ser vencido. Si has llegado al final de este video, eres una persona dedicada y comprometida con el crecimiento espiritual y el acercamiento a Dios. El hecho de que hayas llegado hasta el final demuestra tu determinación para absorber conocimiento y aplicarlo en tu vida. Sigue buscando sabiduría y trabajando para fortalecer tu fe y tu relación con Dios. Recuerda que el aprendizaje y el acercamiento a Dios son un viaje continuo y gratificante. Mis videos ayudan a las personas de cualquier edad a acercarse a Dios, redescubriendo enseñanzas olvidadas y profundizando en la palabra divina. Comenta: estoy más cerca de Dios, para hacernos saber que llegaste hasta aquí y que estás en este camino de fe con nosotros.